Bueno, volvemos para la introducción a la Kabbalah. El subtema, la ley de raíz y rama en relación de los mundos. Los Jajamín han encontrado que los 4 mundos denominados por el nombre de Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiá, comenzando desde el primer mundo, que es el más elevado, llamado Atzilut, hasta este mundo corporal tangible llamado Asiá, que sus formas son exactamente iguales la una de la otra en todos sus detalles y acontecimientos, es decir, que toda la realidad de los acontecimientos se encuentra en el primer mundo, así como también en el segundo mundo debajo de él, sin ninguna modificación de algo, si es en todos los demás mundos que le preceden hasta este mundo tangible, toda la realidad de los acontecimientos. Ya decimos que hay cuatro mundos. El primero de ellos es llamado Atzilut, después viene Beriah, después Yetzirah y finalmente viene Asiá. Este es el mundo más elevado, más alto. Y este es el más bajo, siendo el lugar en el que existe este mundo. Aquí. Asiá viene la palabra se, que significa acción. Este es el mundo de la acción. Aquí cobran forma y sustancia la realidad que aquí existe. Oye, aquí existe una realidad que es en el mundo de arriba, en el mundo alto. Esta realidad que existe va descendiendo y esa realidad toma forma y sustancia en este mundo. Pero esto tiene su origen en esta realidad. Pero esta es la realidad de la acción. Aquí es donde finalmente se ejecutan los actos que en estas realidades existen. Esto es muy importante entenderlo. Continuamos. No hay ninguna diferencia de ellos porque es realidad, sino solamente un grado diferente que es entendido solamente por la materia que está en los detalles de la realidad en cada uno de los mundos. Que la materia de los detalles de la realidad que se encuentran en el primer mundo, el más elevado, es más pura que todos los que están debajo de él, en este orden, y la materia de los detalles de la realidad que están en el segundo mundo es más densa que la del primer mundo, pero más pura que todas las que están abajo de él. De esta forma, continúa hasta este mundo en el cual nosotros estamos, cuya materia de los detalles de la realidad que está en él es más densa y oscura, es decir, tiene forma y sustancia, que en todos los mundos que le preceden. Sin embargo, las formas y los detalles de la realidad, al igual que todos sus acontecimientos, llegan equivalentemente en cada uno de los mundos, tanto en calidad como en cualidad, sin modificación. Es lo mismo. Son una realidad más pura y esto es una realidad más material. Pero es lo mismo. Esta realidad que aquí toma forma y sustancia se encuentra en la realidad de arriba. Solo que aquí tiene forma y sustancia y aquí solo existe esa realidad. ¿Ya? Y compararon esto a la sentencia de un sello y su impresión, de la cual todas las formas existentes en el sello son transferidas perfectamente en cada detalle e intrincación hacia el objeto impreso. Así es con los mundos, donde cada mundo inferior ha sido impreso
ha sido impreso del mundo superior a él, fíjate bien. Por lo tanto, todas las formas que hay en el mundo superior han sido copiadas completamente en todas sus cantidades y cualidades, llegando también al mundo inferior. Es una copia. Es una copia misma, es la misma, es la realidad. De manera que no tienes un elemento o acontecimiento de la realidad de este mundo que no encuentre su semejanza en el mundo superior a él. En la forma comparativa, pon atención, a 2 gotas de agua. 2 gotas de agua son exactamente iguales la una a la otra, porque la realidad de aquí es exactamente igual aquí. Llamados, ¿cómo se le va a llamar a esta conexión de realidad? Raíz y rama. Este es el concepto que van a usar los jajamí. ¿Por qué? Porque ya te he hecho saber, y ya les hemos hecho saber a todos los que nos oyen y ven, que los jajamí van a usar los conceptos de este universo para hablar de esta realidad, para hablar de esta realidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí que permita una conexión del mundo que vemos al mundo que no vemos, pero que la realidad es exactamente igual? Pues como un árbol, su raíz y sus ramas. Un árbol exactamente como está rameado arriba, también se encuentran ramas abajo. Pero a las ramas de abajo les llamamos raíces. Pero exactamente como está rameado ahí abajo, está rameado ahí arriba. Ahí está el mundo que vemos y el mundo que no vemos. Entonces, cuando podemos ver ahí arriba cómo es el árbol, entonces puedo saber cómo es el árbol abajo. ¿Correcto? Si yo puedo ver, en este caso el mundo visible es este. Si yo puedo observar cómo es este mundo, entonces voy a descubrir cómo es el mundo de arriba. Esta es la idea que tiene los jajamí. Por eso le van a llamar al concepto raíz y rama. Es decir, que se trata del mismo elemento que se encuentra en el mundo inferior, considerado un aspecto de la rama en asociación a su modelo, que existe y se mantiene en el mundo superior, el cual es raíz del elemento inferior, porque allí este elemento ha sido impreso y ha llegado a existir en el mundo inferior. Aquí está impreso y aquí ha llegado a existir. Es exactamente lo mismo. Esta fue la intención de nuestros jajamín cuando dijeron, por lo tanto, cuando conoces este mundo, que es lo que los jajamín descubrieron, y ahora que nosotros hemos revisado esta pequeña teoría, dice que los jajamín, no tienes una brizna de hierba debajo que no tenga una fortuna y un guardia encima que la golpee y le diga crece. Lo que aquí tenemos en forma y sustancia tiene un rector en el mundo de arriba, un guía, un dirigente. Ese rector le impone, lo rige, por eso se llama rector, le rige comportarse y conducirse de tal y cual forma a la materia. Este rector, al rector se le llama, dice, una fortuna o un guardia, un guardián, un guía, que le va indicando toda conducta y procedimiento que va a sufrir en el mundo de abajo. Recuerda que este es el mundo, aquí es donde nosotros estamos. Y se le iba a imponer y decirle crece. Es decir, que la raíz llamada fortuna le obliga a crecer y a aceptar el atributo del aspecto de su cantidad y su cualidad
como la sentencia del sello con la impresión de él, como se dijo arriba. Ese rector obliga a tomar esta forma y esta sustancia a la forma y sustancia que encontramos en este mundo. Esta forma y esta sustancia está obligada a ser de esta forma porque esto fue la indicación en el mundo de arriba. Y todo lo que sucede es de esa forma. En los aspectos físicos, materiales, y también en los no físicos. Todo existe en esta realidad. Y no puede tomar otra forma sino la forma que le ha sido impuesta de aquí arriba. ¿Quién gobierna sobre las formas de aquí? Pon atención. ¿Quién gobierna sobre las formas que están aquí abajo? Arriba. ¿Entiendes? El mundo. ¿Cómo funciona? Esta es la ley de raíz y rama, que es la conducta de todos los detalles y acontecimientos de la realidad en cada uno de los mundos con relación al mundo superior a él. Eso es todo. Aquí únicamente ocurrirán todas las formas y sustancias que existan también en este otro mundo. Y a esto nosotros le llamamos raíz, rama. Este concepto y esta teoría debes conocerla muy bien. Todo lo que ahí nos rodea tiene una conexión y existencia desde arriba. Y así debes de mirarlas, y así debes contemplarlas, y así debes estudiarlas, y así debes disfrutarlas. Todo lo que nos rodea tiene este procedimiento. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué ventaja tenemos? Es lo que vamos a aprender en las próximas clases. Eso para ti, eso para todos. Hasta la próxima. Shalom.